Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Misceláneo, aquí en Sexta Visión, semana a semana junto a ustedes, con un panel para debatir, para imponer una postura personal, empírica de cada uno de nuestros panelistas, respecto de temas que a veces quedan como en el añejo del mes colectivo y no se recuerdan. Hoy día tenemos un tema interesante que queremos analizar desde el punto de vista de la credibilidad, de la fe pública, de la confianza. Y eso lo relacionamos directamente con por quién votamos, finalmente. Y esperamos en este programa poder entregar un mensaje de aliento cívico, de manera que cuando nos toque enfrentar las urnas, tengamos una visión del espectro un poco más informada. Ese es nuestro propósito como programa. Y ustedes ya nos conocen. No tenemos apuro en denostar a nadie, pero sí hablar desde la verdad, desde lo que siente el ciudadano, que como dice un amigo mío, camina a pie. Es decir, los que vamos a votar. Y creemos que estamos haciendo la mejor jugada del póker cuando elegimos. Hoy día vamos a ver un tema que le hemos puesto Devuelve la plata. La producción así consideró que ese título era atrayente y está relacionada con los alcaldes que han sido sancionados por la Contraloría a devolver dineros que no encontraron cómo justificar. El tema de hoy día. Y para eso partimos saludando, por supuesto, a nuestro querido amigo Mauricio Valderrama. ¿Cómo está nuestro querido Core? ¿Cómo está la salud? Su padre. Muy bien, todo bien, Hugo, ahí en recuperación, pero todo bien, muchas gracias. Bien, un abrazo grande para el gestor de este gran hombre. Sí, mire, yo a partir recordando una fecha muy especial que ocurrió, bueno, que ya desde el 2014 en adelante se celebra, que es el 29 de abril, que es el Día del Subelino y la Subelina. Tuve la posibilidad de participar en el Teatro Regional Lucho Gatica, ahí está teatro lleno de subelinos, subelinas, y saludar a la gente de las distintas fundaciones y corporaciones que integran este grupo tan importante de personas que han construido mucho de la identidad regional, tanto el Subel como después la Operación Valle, que le da también identidad y vida a Rancagua. Así que bueno compartir, disfrutar. El evento de cierre fue maravilloso, estuvo Yolito y su combo, tocando los mejores éxitos y clásicos de hace muchos años, así que se disfrutó, se pasó bien, así que feliz por eso, y solamente quería traerlo a colación porque es importante recordar a nuestros viejitos. Un saludo desde la identidad, por supuesto, que caracteriza a nuestra región, particularmente nuestra comuna de Rancagua, Machalí. Fíjese que los subelinos yo lo conocí mucho en sus tiempos, cuando nace el Círculo Subel aquí en Rancagua, una institución histórica, de mucha trayectoria, con una tremenda sede ahí en el Manzanal. Saludos fraternos, por supuesto, a cada una de las familias integrantes, descendientes del mundo subelino. Y sigo por el centro, me quedó al centro hoy día un querido amigo, Francisco Lara, ex seremi de Transportes, quien también tiene mucho que aportar desde su empirismo político, desde su acervo cultural, y cada vez que lo invitamos siempre nos quedamos con esa sensación grata de un tremendo aporte. ¿Cómo está, Francisco? Bienvenido al programa. Gracias por aceptar. Muy bien, Hugo. Muchas gracias nuevamente por la invitación y muy contento además de compartir este panel nuevamente, un tema interesante para debatir, o más bien yo creo que aquí vamos a tener hartas coincidencias de lo que se busca también en cuanto a justicia en lo público. Así es. Ahí estaba el saludo de don Francisco Lara y me quedó a la siniestra de don Francisco, mi querido amigo. ¿Cómo está Edison Pincheira? Gusto saludarlo. Gracias por aceptar la invitación y estar junto a nosotros. No, muchas gracias por una vez más haberme invitado a participar. Y bueno, agradecido de estar aquí, como dije, con mucho orgullo acompañando, siendo parte de este panel junto a estos dos ilustres figuras de la política regional, que uno también sirve para ir aprendiendo y bueno, compartir, debatir, conversar y dialogar, que es la esencia del programa. Gracias, Edison. ¿Alguna pildorita todavía esta semana? Bueno, voy a aprovechar un saludo a esta instancia familiar tan hermosa que es la celebración del Día de la Madre. Un abrazo para todas las madres, extensible a cada una de las familias, a los auditores. Creo que es una de las fechas más bonitas que tenemos dentro de la celebración
en el año. Y a Dios gracias, también un gran saludo para mi madre en sus 94 años ya de existencia. Nonagenaria. Mire que un orgullo tener esa satisfacción de poderla abrazar Sí. todos los días y gozar con ella. Felicitaciones. Y nos sumamos, por supuesto, ya el día 10, que es el Día de la Madre, ¿no? Estamos Notablemente a un- todos los a un años. paso. Oiga, pero yo siempre hago este paréntesis aquí. Maravilloso el Día de la Madre. El problema me pasa con el Día del Padre, que no alcanzo a llegar ni al home center. Es como que me llevan a pasear nomás y me llevan de vuelta. ¿Eh? Bueno, cada uno recibe como padre lo que sus hijos consideran necesario para él. Sí, pero fíjense que no veo ese fervor previo al Día de la Madre en el Día del Padre. No, nunca. Tiene una razón. La matriz. Nosotros no Somos- gozamos de la matriz. Estamos hasta el otro Somos lado. Y no tengo nada que hacer, somos tendríamos que nacer de nuevo. ¿Ah? Sociedad de matriarcado. Así es. Bien, hechos los saludos protocolares, por supuesto, vamos a entrar en el tema. Fíjense que devuelve la plata. En Chile, dentro de la investigación que hicimos, hay un ícono, para mí, interesante de analizar con el panel. Hay una ex alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato, famosa por los festivales de viña, tan generosos que fueron en sus tiempos. La Contraloría le ordena devolver, restituir por dineros que no fueron observables en términos legales, con documentación, no fueron respaldados. Y esa cantidad son 1.000 millones de pesos. 1.000 millones de pesos. Que la Contraloría le dice: usted lo tiene que devolver. Pero pasa el tiempo, esto se dilata y tenemos experiencias locales incluso, en donde al llegar el tiempo de hacerlo judicial esto, se encuentra con la sorpresa que ha prescrito. Estimado Francisco, voy a partir por el centro en este debate. A ver, dos o tres conceptos antes de entrar en materia. Lo primero, y por eso lo decía al comienzo, que hay un tema que es importante, que es la justicia. Un Estado puede tener distintas formas de administración. Puede ser un régimen autoritario, puede ser un régimen democrático, puede ser un sistema presidencial o puede ser un sistema parlamentario, pero lo que no puede no tener un Estado es justicia, ¿ya? Y eso es el mínimo de lo que se establece cuando se crean los Estados-nación. Dicho eso, también hay que distinguir entre aquellos pronunciamientos de la Contraloría General de la República, que son en sede administrativa, y los fallos también judiciales, ¿ya? Y particularmente en estos casos, también hay que distinguir entre delitos de malversación de recursos públicos, que a veces entendemos por malversación el robo de recursos, que no lo es, sino que es la utilización de recursos que estaban destinados para determinada materia y que fueron utilizados en otra. Y también hemos escuchado últimamente problemas en rendiciones de recursos, que son transferidos a instituciones públicas o instituciones privadas, y que estas, para la ejecución de distintas políticas públicas, deben rendir los recursos públicos que les son transferidos. Entonces, a veces metemos dentro del mismo saco todos estos conceptos, que son mucho más amplios y mucho más complejos que lo que estoy recién mencionando. Ahora bien, efectivamente hay casos que a veces pueden llegar a sonar mucho más mediáticos o mucho más fuertes en lo que se han dicho en primera instancia, segunda instancia, o en el fondo de lo que se tenga que restituir recursos públicos. Y ahí sí tenemos una tarea pendiente importante. Por estos días se estuvo formalizando al exdiputado Joaquín Lavín Jr., asociado también a un tema de malversación de recursos públicos en la municipalidad de Maipú, donde su esposa ya estaba formalizada, ya investigada, y además asociado a una red de corrupción, que era lo que se planteaba a través de la oficina parlamentaria del exdiputado Lavín. Entonces, también hay que ir mirando cada caso de acuerdo a cada una de esas investigaciones. Ahora, sin duda hay un problema de fondo, que el daño mayor que existe es a la fe pública, es un daño a todas las instituciones públicas, y dejo abierto ahí también al debate
de cómo una cosa es que se pague en sede administrativa, Contraloría General de la República, en sede judicial cuando corresponde, cuando hay delitos asociados a ello, y tercero, la restitución de los recursos. Un poco a lo que nos invita la pregunta del programa, que en buen chileno muchas veces paga mulla, porque no hay restitución de los recursos, y sí pueden haber otros tipos de fallos en el camino. Fíjese que, ¿por qué el tema? Nosotros cuando votamos por personas probas, que nos venden un discurso, lo comentábamos en el programa anterior, grandilocuente, en donde nos dan la certeza, ¿verdad?, de que van a hacer justamente lo contrario a lo que se ha hecho respecto de la corrupción. Y Rancagua ha sufrido en el último tiempo la debacle, ¿verdad?, de la falsedad de aquellos discursos, y se ha traicionado aquella confianza del votante, cuando ingenuamente va y ejerce su derecho cívico, ¿verdad?, a elegir una autoridad. Pero aquí de lo que reclama muy bien Francisco, estimado Edison, es que hay un juego y ¿por qué voy con usted? Usted le pega más a la parte jurídica, con su vasta experiencia en tribunales. ¿Dónde está la carencia, dónde está la falencia del Estado para que cuando esto ocurre, lo conversábamos en el trayecto, ¿no es cierto?, no llegue a ser un chiste, porque nosotros lo contamos como chiste, no pasa nada, pero lamentablemente es una realidad. Sí, lamentablemente es una realidad, y como decía Francisco, vamos separando un poco a los incumbentes dentro de este tema, y voy a partir por la Contraloría. Lamentablemente, cada vez que se ha querido aumentar el presupuesto de la Contraloría para que realice una mejor gestión, para que pueda contratar mayor cantidad de personas que se dediquen a auditar, y no se haga hoy día una auditoría aleatoria. O sea, hoy día es imposible auditar todo el gasto del erario público, sea a través de las entidades fiscales, servicios públicos en general, o a través de los municipios, y dentro de los municipios a través de las corporaciones que reciben también asignaciones del Estado, las cuales antes no eran vistas por la Contraloría. Afortunadamente hoy día sí lo es, pero a la Contraloría le falta personal y le faltan recursos, y esos recursos no han sido asignados históricamente en las distintas discusiones del presupuesto nacional. Y uno podría llegar a pensar, decir, mire, a lo mejor no es prioridad para los parlamentarios que hacen la discusión presupuestaria, el tema de dotar a la Contraloría de mayores recursos, ¿ya? ¿Y por qué no podría ser prioridad si hoy día la gran discusión es que faltan recursos, o otros indican de que no los hay, simplemente están siendo mal gestionados? Bueno, tenemos ahí una entidad a la cual necesariamente hay que fortalecer, y hay que fortalecer desde el punto de vista legal, y hay que fortalecer desde el punto de vista técnico y profesional para que desempeñe su labor, que, como hemos visto en el último tiempo, ha sido efectiva, pero sigue siendo una parte mínima del total que podríamos llegar a encontrar si es que se hiciera una investigación o una revisión más acuciosa. Fíjese que lo que señala Edison muy bien, Mauricio, aquí existirá una suerte de colusión respecto, porque hace mención de que los parlamentarios como que quizás hacen como vista gorda en esta asignación, porque a lo mejor si yo genero este link entre lo que decía muy bien Francisco respecto de Joaquín Lavín Jr., que tenía el acceso directo a través de su mujer, ¿no es cierto?, al municipio, a esta información muchas veces muy, muy privilegiada, para generar bases de datos y un montón de cosas que sabemos que están allí, y es por eso su desafuero y es por eso su hoy día enjuiciamiento. Fíjense que llama la atención de que nadie quiera poner el cascabel al gato.
Entonces, nace como la inquietud de decir, ¿habrá una polución del mundo político para que la Contraloría ojalá cada vez se vaya jibarizando más en lugar de engrandecerla con la asignación de recursos? Porque la Contraloría simplemente recomienda, dice, oiga, mire, lo que gastó aquí, no lo haga así, se recomienda no volverlo a hacer si un alcalde, en fin. Pero hay un manejo de miles de millones y de intereses creados muchas veces que son particularmente discrecionales por parte de la autoridad de turno. Mira, yo creo que es interesante tu pregunta. Yo creo que no se puede descartar de plano el tema, pero yo tampoco la nombraría colusión, porque colusión tiene que ver con una cuestión de una coordinación entre 2 o 3 actores respecto a un precio, manejar algo, y la estructura en sí misma de 2 funciones, 2 poderes del Estado distintos, que uno es parlamentario y el otro es un poder autónomo municipal. Idealmente. ¿Cachai? Entonces, pero existe entre ellos una figura de un matrimonio y de familias súper influyentes en Chile. Se dan circunstancias bien complejas que son las que está analizando hoy día la justicia. Yo creo que cuando tú le das autonomía a los servicios públicos, tienen que de alguna manera ejercer ese rol. Y ese rol se ejerce con unidades, también hay unidades de control dentro de los municipios. Hay corporaciones privadas que trabajan solamente con un giro exclusivo del municipio, que cada uno tiene que tener, hay departamentos jurídicos, hay departamentos de control, hay auditoría interna. Por ejemplo, en la Seremi de Gobierno, cuando me tocó estar a mí, me llegó auditoría interna del Ministerio de Secretaría General de Gobierno, sin que nadie lo pidiera. Llegaron y dijeron, no me avisaron, llegaron un día y dijeron, ya, vamos a revisar. Y encontraron algunos hallazgos que no tenían, para nosotros, no eran un inconveniente, pero sí eran muy complejos. Por ejemplo, la caja fuerte, en donde nosotros guardábamos los cheques nominativos de la Secretaría General de Gobierno en aquella época, no tenía una contraseña, ni una clave, ni no estaban sellados. Se usaba que quedaban los cheques ahí. Y muchos cheques que llegaban, que se volvían, porque nosotros mandábamos cuando un medio de comunicación no cumplía, le pedíamos al Consejo de Defensa del Estado que hiciera efectivo el cobro, porque ese es otro organismo que es muy importante para el tema de la recuperación de los recursos públicos. Entonces decía que eso no estaba en custodia. También se detectó en esa misma visita que la ventana, y mire lo que le voy a decir, la ventana que daba hacia afuera del gobierno regional no tenía medidas de seguridad adecuadas y que en cualquier minuto entraba alguien, podía sacar los cheques, imagínense qué hubiese pasado. Entonces, muchas veces falta de previsión de la autoridad de turno, muchas veces hay una experiencia, tanto de los organismos de control y otros decididamente hay una mala intención. Eso yo creo que es lo complejo, no cuando existen, por ejemplo, errores de que de esta partida pensó que hasta otra partida, que eso es malversación, ¿ya? Ocupó mal los recursos públicos, a cuando hay fraude al fisco directamente, o como en el caso que usted dice de la exalcaldesa de Viña del Mar, hay adulteración de informes para demostrar cuentas distintas a la que realmente está basando la municipalidad. Entonces ahí usted salta otro organismo de control que es el Consejo Municipal, porque el Consejo Municipal también es un organismo de control, de fiscalización. Entonces, como le digo, se ponen distintos niveles de recaudo, de cuidado para el uso de los recursos públicos, pero nada va a ser suficiente si es que no existe en la persona que está ejerciendo la autoridad la vocación de respetar ese precepto. Yo creo que no hay nada mejor que la ética, la moral y la rectitud respecto al uso de los recursos públicos. Y no es tan solo con decirlo, hay mucha gente que cree que diciéndolo va a ocurrir, pero esa persona que puede decir en los discursos todo lo que quiera, puede que tome el mismo auto de la municipalidad, en este caso, y lo tome para llevar a su hijo al colegio, para ir a comprar al supermercado. Ya hemos visto gente que ha sido destituida por eso, incluso personas que usaban para ir a comprar al supermercado los recursos públicos del municipio. Entonces, cuando esto va más allá, no hay nadie que sea capaz de decir, de acotar o de proteger los recursos públicos, se transforma en un verdadero caos que termina a la ciudadanía metiendo a todos en el saco, y ese es el problema, mete a todos en el saco pensando que esto es, como lo que usted señalaba, una colusión, están todos arreglados. Yo creo que eso le hace mal a la democracia. Yo creo que hay que buscar los mecanismos que permitan que paguen con mucha más fuerza este tipo de delitos cuando son apropiación de recursos públicos. Tiene que ser más grabado en la pena, no es lo mismo con privado, porque tú estás usando la fe pública
y eso tiene que tener mayor cantidad de castigos. Entonces ahí yo creo que hay que hincarle el diente, buscar más mecanismos de control y un poco más de accountability de la ciudadanía, que es un concepto gringo que se usa, pero a tener cuentas públicas permanentes, no tan solo en ciertos momentos unos balances por ahí por acá, sino que tener un poco más de preocupación por los recursos que son de todos. Yo citaba muy bien ahí la falta de protocolo muchas veces, ¿no? Hoy día se habla mucho de los protocolos en todos los servicios, existen variables nuevas y se van generando nuevos protocolos de accionar para enfrentar justamente la corrupción. Es decir, un gran amigo decía hace un tiempo que no puede haber paz donde no hay orden. Es muy difícil, ¿no es verdad? Si mi hogar no está ordenadito, no voy a estar muy tranquilo en mi quehacer diario en el cumplimiento de mis labores y deberes. Fíjese, Francisco, que el factor tiempo aquí es un subterfugio que me da la impresión ocupan los alcaldes, y no sé si todas las autoridades, pero hoy día el tema se trata de los alcaldes, de dilatar esto en el tiempo. Allí debe haber una suerte de colusión a nivel superior para que esto se dilate, o la normativa hoy día lo permite, de manera que cuando se tiene que judicializar, porque finalmente se tiene que judicializar, pero aparece lo que conversábamos con ellos, una famosa prescripción. ¿Qué falta ahí, usted que tiene más experiencia en el servicio? A ver, yo creo que este es un programa que además nos sirve para aprender un poco del funcionamiento de los servicios públicos. Y bien lo decía Mauricio, hay distintos niveles de control, ¿ya? Y ahí creo que es importante, si hablamos de los municipios, el primer control que existe es el control político que lo realiza el Consejo Comunal, ¿ya? Y esto, el legislador en Chile ha establecido contrapesos a las autoridades uninominales. Es decir, autoridades uninominales en Chile, presidente de la República, gobernador regional, alcaldes. ¿Cuáles son los contrapesos? El contrapeso político para el presidente, el Congreso Nacional, el contrapeso del gobernador regional, el Consejo Regional, y el contrapeso político para los alcaldes en todos los municipios de Chile, los consejos comunales. Además existen los controles internos de los municipios, que hacen evaluación ex ante, control ex ante, de los actos administrativos de la municipalidad. Además está el control, de eso el control administrativo interno, está el control que realiza la Contraloría General de la República, que la actual Contralora Dorothy Pérez tomó la decisión, apenas asumió en la Contraloría como Contralora titular, toma la decisión de crear una división dentro de la Contraloría, la división de municipalidades y gobiernos regionales, para que aquellos funcionarios que estuvieran ahí fueran especializados en el control de los municipios y los gobiernos regionales. Sin duda que las necesidades siempre son ilimitadas y los recursos son limitados, y siempre se toma una muestra. Por supuesto que lo ideal sería que tuviéramos un análisis total del funcionamiento público, pero tampoco podemos, y esto como regla general de administración, entregar más recursos o destinar más recursos al control que a la ejecución misma de los recursos públicos, en este caso para la ejecución de programas, proyectos, estudios, etc. Y además, y otro punto importante que es también parte de la accountability que mencionaba Mauricio, son los propios funcionarios, ¿ya? Y creo que ahí yo, habiendo trabajado en distintas instituciones públicas, yo me saco el sombrero con los funcionarios públicos, aquellos que de verdad hacen la pega, y que es la mayoría, y que muchas veces son maltratados por aquellos que se salen del camino. Lamentablemente, por unos pocos terminan pagando muchos que cumplen una labor con mucha rectitud en la función pública. Y las otras formas, que también son formas gratis y que la legislación ha ido avanzando también en materia de transparencia, tanto en transparencia activa, es decir, aquella que están obligadas las instituciones públicas a publicar diariamente o mensualmente, también todos los contratos que cualquier ciudadano se podría meter hoy día a mercado público y puede ver cómo contrató tal o cual proyecto, cómo se adquirió tal o cual adquisición en el municipio, eso también se puede hacer. Y también en transparencia pasiva, que es aquella que como ciudadanos podemos
solicitar. Y también hay instituciones que han podido avanzar en transparencia proactiva. ¿Qué significa transparencia proactiva? Todo aquello que no me obliga la ley como institución pública y que tomo la decisión personalmente, la institución, de hacerla pública. Y en eso también tenemos que avanzar en mayor transparencia proactiva. Ahora, sin duda es mucha información para que esto pueda ser procesado, pero también es parte de la responsabilidad que ciudadanos que tienen el interés de lo público también se puede ejercer. ¿Tiene falencia el sistema? Absolutamente, porque si no, no tendríamos los casos de corrupción que hemos tenido y que hemos visto hasta ahora. ¿Hay harto por mejorar? Sí, hay mucho por mejorar, pero también comparto lo que dice Mauricio, que aquí hay un tema de control y ética, sobre todo cuando elegimos a las autoridades que nos representan. Perdón, déjame aportar algo, porque también tenemos organizaciones, como se menciona, que vamos teniendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 niveles de control. Son organizaciones horizontales, ¿ya? Donde hay un consejo, una autoridad, todo electo de manera democrática, y otra autoridad designada. Pero también en las organizaciones que son muy jerárquicas, como los militares, el Poder Judicial, el Carabineros de Chile y otras instituciones, y Policía de Investigaciones, por decirlo de una manera, también existen este tipo de actos, incluso con recursos que son de carácter reservado, que ni siquiera alguien puede tener acceso a eso de manera pública, como lo señalaba Francisco, pero igual existe el problema. Entonces yo creo que el problema está en el ser humano, en quien ante este tema de ver los recursos, a lo mejor adjunto al examen de pelo, habría que hacer un examen de quién es adicto al dinero y quién no se puede controlar cuando una cuenta corriente abultada. Podríamos agregarlo a nivel psicológico, a lo mejor así vamos evitando que la gente quiera enriquecerse a través de la política. Sí, fíjese que, bien lo señalaba Francisco, están los contrapesos políticos, a modo de fiscalizar. Pero los consejos municipales pesan la nada misma. Lo digo con mucho respeto, en mi opinión nada más. Toda vez que hacen una denuncia a la Contraloría vuelve a esta retórica y dice, sí, sabe qué es lo que usted hizo. Pero hay una herramienta que llama la atención, solamente en eventuales casos se llega al final, es cuando lo acusan al tricel, donde tienen que suscribir la denuncia para ser destituido por notable abandono de funciones, deberes, etcétera. Esa herramienta no la usan mucho los concejales. No acabó ocurrió. Lo que pasa es que es una medida bien extrema. Sí, es una medida de última ratio y yo creo que si uno analizara la cantidad de alcaldes en situaciones de problemas, yo creo que un 80, 90, si no 95% vienen desde los consejos municipales las denuncias. Es que yo creo que ahí la labor, doy al tiro para terminar lo que decía Mauricio. Yo puedo compartir de que, a ver, todo cargo puede ser más bien nominal si no se ejerce con la fuerza que se requiere, ¿ya? Y con la seriedad y la responsabilidad para ejercer el cargo. Y creo que también esa es labor tanto de los concejales, de los consejeros regionales o de los diputados o senadores, cada uno de los niveles que hablábamos de estos contrapesos, y también de la ciudadanía a quienes elegimos. Y ahí es importante también darnos el tiempo de ver cuáles son las labores que están ejerciendo nuestros concejales. Sí, porque Hugo, mira, hay denuncias... Importante, disculpa, Edison. Fíjese que, de lo que señala aquí, hay una apatía marcada desde años de la ciudadanía, Edison, en contra del mundo político, en contra de quienes ejercen el arte de la política, el arte de gobernar. Edison. Hay un amigo mío de muchos años que tiene los ojitos achinados, dijo que decía él, sin reflexionar, aprender es inútil. Y yo infiero de lo que han planteado nuestros dos panelistas, no hay una reflexión del aprendizaje, porque todo fracaso, toda debacle, todo lo que ha ocurrido en estos años de la política, no se ha reflexionado, por lo tanto ese aprendizaje llega a ser inútil. Pero señala mi querido amigo, me manda un correo y me dice, lo peligroso es reflexionar sin aprender. Entonces cuando vemos esta seguidilla, esto que ya está en el mes colectivo de todo el mundo que ejerce este cargo, dice, no, si no pasa nada, después dejamos pasar, después viene esto y no pasa nada, y tenemos experiencia aquí local en Rancagua que así ha sido.
A ver, dentro de nuestra realidad debemos recordar que siempre, cuando nosotros éramos pequeños, vivimos y crecimos convencidos de que Chile era el país más probo de América Latina y uno de los más probos a nivel mundial. Lamentablemente, en un momento la realidad nos revienta en la cara. Y ahí es donde comienza a aparecer un caso, aparece otro, de los primeros casos que nosotros comenzamos a ver, más allá de los que ocurrieron en la dictadura, que fueron tapados y negociados y que no se pudo prácticamente investigar, a no ser lo que se pudo investigar en los tribunales internacionales, el juez Garzón, la justicia en Estados Unidos, pero eso prácticamente quedó debidamente tapado y nadie se atrevió a seguir escarbando y viendo qué realmente ocurrió con los usos de los recursos en esos periodos. Pero del año 1990 en adelante, con el retorno a la democracia, comenzaron a aparecer hechos de instancias reñidas con la probidad administrativa, un eje central de la acción del funcionamiento público. Tuvimos el caso de las plantas de revisión técnica, que fue uno de los más bullados. El señor del cartel tenía pega. Durante varios años tuvo pega acá en la Plaza de los Héroes. El señor Córdoba parece que era, si mal no recuerdo. Bueno, dijimos, habrá que generar mecanismos para ir frenando esto, pensando que se trataban de hechos aislados. Lamentablemente, una vez más la realidad nos golpea y nos dice, no, pues estos son hechos aislados, son hechos reiterados, solamente que no se conocen. Francisco hizo mención a la ley de transparencia, que fue un gran aporte, no para que los casos dejaran de ocurrir, pero sí ya es más fácil investigar por quienes tienen algún interés en la revisión de la utilización de los recursos públicos. Y en el caso de los municipios, el Consejo Municipal, si bien cumple una labor, ellos no quedan exentos de este control de parte de la Contraloría en el uso de los recursos. Y en el caso de Rancagua, tenemos el caso de que del último periodo, 6 concejales con juicio de cuentas iniciados por la Contraloría, porque se les ordenó devolver dineros de capacitaciones a las cuales no fueron, a las cuales fueron parcialmente, a las cuales iban por ya tercera vez consecutiva a un mismo curso en un mismo lugar en el extranjero, en el caso de un concejal. Entonces, los que se llega a la situación de que nadie puede tirar la primera piedra, ¿ya? Y nosotros como ciudadanos también nos incluimos, porque decimos, bueno, cuando reventó el tema de las licencias, y todo cuando de alguna forma u otra decíamos de manera coloquial, oye, pídete licencia, sabiendo de que a lo mejor no había necesaria una prescripción, pero sí sabía una forma de obtener un beneficio sin mayor esfuerzo. Entonces, el tema es la sociedad. Lo quiso esbozar como Mauricio, indicando aquí, no son las instituciones las que fallan, ¿ya? Sino que es la naturaleza humana la que hace que estas instituciones no cumplan a cabalidad el rol, porque hay una desviación de los intereses y por sobre la función pública. No estoy hablando principalmente de funcionarios, simplemente trato de apuntar hacia quienes toman decisiones, quienes tienen el poder dentro de los servicios públicos, insisto, sean fiscales o sean los municipios, y de esa manera ver de qué forma podemos entre todos cooperar para que estos casos vayan saliendo a la luz, sean debidamente castigados y evitar que vuelvan a ocurrir. Fíjese que usted habló del poder.
Y aquí el único poder que podemos ejercer en este minuto es hacer nuestra pausa comercial. Vamos y volvemos en una pausa cortita. No se vayan. En Rancagua, la tradición y la confianza tienen nombre, Repuestos Sergio, una empresa familiar que continúa el legado de don Sergio. Te espera con lo mejor en accesorios, ferretería y repuestos vehiculares multimarca. Calidad, atención personalizada y precios justos, todo en un solo lugar. Visítanos en Ignacio Carrera Pinto, 1080 Rancagua. ¿Tienes dudas? Escríbenos al WhatsApp más 56 993 45 90 84. Sergio Repuestos. Confianza que se hereda. En Windows System estamos comprometidos contigo, con la calidad y con hacerlo siempre mejor. Cada proyecto que realizamos está marcado por la transparencia, el profesionalismo y el respeto por tus tiempos y tu inversión. Desde el primer contacto hasta la instalación final, nos aseguramos de brindarte una asesoría técnica personalizada, directamente en terreno para poder ayudarte a tomar las mejores decisiones para tu hogar o tu proyecto. Porque más que instalar ventanas, construimos confianza. Deja tus proyectos en manos de expertos. Confía en Windows System. En Rancagua, tus soluciones están en repuestos y goma. Encuentra todo en gomas, cañerías y productos de calidad para tu auto, maquinaria y mucho más, siempre con la mejor atención. Visítanos en Ignacio Carrera Pinto 1150 Local 1, en pleno corazón de Rancagua. Y si prefieres, contáctanos al más 56 979 75 55 60. Repuestos y goma, confianza y calidad que te acompañan en cada camino. Ya estamos de regreso junto a ustedes aquí en Misceláneo, en este tema hoy día interesante de ver todos estos vacíos que existen, los abusos de quienes ejercen el poder, de estos vacíos legales que les permiten usar esa famosa frasecilla tan nefasta en Chile: no pasa nada. O si usted quiere más docto, no pasa nada. Y sin embargo, nuestra sociedad se da el gusto y el lujo de denostar a la juventud. Pero ¿cómo podemos encantar a la juventud con estos paupérrimos ejemplos de quienes lideran, de quienes portan la honorabilidad en sus hombros cuando ejercen estos cargos? Fíjese que yo voy a tomar una pausa aquí. Nuestra delegada presidencial, doña Susana Pinto, ha negado ya, por razones todas para mí creíbles, pero de una forma tan despectiva de parte de quien le lleva su agenda, a la corporación Yonus. Esta corporación es una corporación que tiene por mandato unos capitales extranjeros que en su época fueron 600 billones de dólares. Los gringos le ponen billones, pero finalmente es el billón de dólares que ellos lo manejan así. Y hoy día hay 200 billones a disposición aquí para la región y para el país. En un mes no hemos sido capaces de encontrar 5-10 minutos que hemos pedido de reunión. Y digo hemos pedido, porque en esta corporación me toca participar como relacionador público, y hemos ido personalmente con el presidente a solicitarlo. Y a menos de 4 horas, en ambas oportunidades, se nos ha cambiado la reunión. Y en una oportunidad, por una entrevista en un medio local, tampoco nos atendió. Que esto es una vergüenza. No puede ser. ¿Se imagina el trato que le darán al ciudadano de la población que va a pedir una audiencia para un problema? Si nosotros llevamos un mes con esta cifra en la mesa, y aquí cortamos las relaciones con doña Susana, porque finalmente, según la funcionaria, es ella quien define la agenda. De manera que estos no son temas de interés. Entonces caemos en la funcionalidad. Una funcionaria en un cargo de gran connotación lo hace y lo ejerce como funcionaria, no con el liderazgo de quien es electo por el voto popular. Quise hacer este paréntesis porque era mi compromiso.
Dicho esto, vuelvo al tema, es un break y les pido las disculpas por el break. Estimado Francisco, ¿cómo se soluciona esto si no es a través de leyes? Tú decías muy bien, el legislador ha hecho las cosas, pero son las personas las que llegan al fracaso. Pero ¿cómo yo evito que esas personas no caigan en eso si no es por una ley? Porque si hoy día lo hacen es porque el sistema legal les permite esta dilatación y finalmente paga molla, como tú bien lo decías hace un rato. A ver, hay varias cosas. Primero, yo creo que yo en general en estos temas trato de ver el vaso medio lleno, ¿ya? Porque creo que se ha avanzado. Un poco tocaba el tema recién Edison del caso de las plantas de revisión técnica. Un área que además me tocó liderar hace algunos años y me tocó licitar las últimas plantas de revisión técnica que son las que hasta el día de hoy están vigentes. Y en ese tiempo, por ejemplo, cuando fue el caso Coima, para comprar una resma, para imprimir o comprar la tinta, muchas veces se iba a comprar a un boliche de la esquina de un amigo, del amigo del amigo, y ahí había un espacio gris, desde lo más mínimo de la compra de un insumo de artículos de librería para el servicio público, hasta licitaciones como la de las plantas de revisión técnica u otros tipos de adquisiciones o licitaciones o adquisiciones de grandes proyectos públicos. No había normativa que obligara a que eso fuera a través de una licitación pública, a través de un sistema como el sistema de mercado público que hoy día existe, desde comprar un clip hasta licitar una gran obra de infraestructura pública. Y eso se ha logrado avanzar con normativa, legislando, llegando a acuerdos. Gran parte de estos acuerdos, por ejemplo, el tema que conversábamos de la ley de transparencia también, fue parte de los acuerdos Lagos Longueira, conocidos hace muchos años atrás. A propósito también de casos de corrupción, se tuvo que llegar a esos acuerdos. Pero hay harto espacio en el cual sigue habiendo espacio para poder legislar. Por ejemplo, en los años de prescripción de delitos, también en la capacidad de incorporar tecnología asociada a la fiscalización, y es algo que la Contraloría está realizando, y creo que en eso el Poder Judicial o las policías también debe especializarse aún más, sobre todo en aquellos delitos económicos que están asociados a este tipo de actividades. Así como también el aumento en las penas para aquellos casos de corrupción y también aquellos casos de tanto malversación de recursos públicos, apropiación indebida, enriquecimiento ilegal, etcétera. Porque el peor ejemplo que tenemos de esto fueron las clases de ética que se juzgaron hace algunos años. Porque lo que esperaba finalmente la ciudadanía es que hubieran sanciones ejemplares. Y en estos casos, tal como decía Mauricio, cuando se rompe la fe pública o se daña la fe pública, lo cual es irreparable en el tiempo, es importante que las sanciones para aquellos que se salen de ese camino sean ejemplificadoras. O sea, Y creo que ahí por eso mencionó 3 caminos. Uno, técnicas para poder mejorar los niveles de control y los niveles también de investigación, sanciones apropiadas para sancionar en el caso de cuando es en sede judicial, y también aquellos mecanismos de controles internos y controles ciudadanos, en los cuales hoy día todos con este aparatito podemos ver cientos de reels en un minuto scrolleando en el celular, pero también lo podemos utilizar para solicitar información, para que las instituciones públicas también tengan una vinculación mucho más directa con los ciudadanos. Eso. A ver, hace un momento escuchaba a Francisco decir que no, por lógica de toda administración, no se puede gastar más en control que en ejecución. Ya, en eso estamos ciertos. Pero aquí hay una, por así llamarla, una deuda histórica con la Contraloría en términos de implementación que debe mejorarse. ¿Ya? Lamentablemente no estamos en la polis griega, en donde el concepto de ciudadano era tan altísimo, tan puro,
el pensamiento socrático. Hoy día eso no es la forma, ¿ya? Y ante ello se hace necesario reforzar los mecanismos de control y además que se legisle en el levantamiento del secreto bancario. O sea, de una vez por todas, la única forma de mostrar blancura es diciendo, mira, esta es mi realidad, ¿ya? Si no hay otros mecanismos, ¿ya? Entonces ese temor, y volvemos nuevamente vamos a fijarnos en el Parlamento, en realidad, por respeto a la masa militante, que a lo mejor que pertenece a los partidos políticos, porque tiene un convencimiento. No quiero meterlos a todos, decir, mire, la clase política, no. En este caso, la función la tiene el Parlamento, la tiene el Poder Ejecutivo como colegislador, que de una vez por todas se inicie la tramitación de una ley de levantamiento del secreto bancario, ya, porque así cada cual puede decir, mire, con esto llegué, con esto me voy, y esto es lo que tengo hoy día. Yo sé que eso es como un ritintín que se ha dado mucho, pero cuando hay causas como una de las últimas que hemos sabido, ¿no es cierto?, que sin la ley está. Si el problema es cómo se ejerce, cómo se llega a que esa facultad que tiene hoy día la justicia de levantar el secreto bancario, la ejerza la ley. Hay un vacío, hay una cuestión de voluntad, quizás puede ser. Escuchando a nuestro panelista, fíjese que aquí había un señor que fue incluso core regional y jefe de DAEM de una comuna cercana, que compraba todo en un bazar ahí en Quinta Tilcoco. Era medio extraño y me tocó vivir esa experiencia como director de colegio. Era mágico el bazar, ¿verdad? Usted como invertía 3, 4, 5, 10 millones de pesos, como nada, un bazar de población. Bueno, cuando tenemos las leyes, como decía Francisco, cuando están los marcos reguladores, cuando son las personas las que fallan, Francisco decía muy bien, hay carencia, pero hay un tema para nosotros, para entregar a nuestros televidentes. Fíjese que las personas nobles primero hacen, luego dicen. Y hoy día nosotros, como tenemos la pirámide al revés, nosotros votamos por quienes dicen lo que van a hacer. Y en la praxis nos encontramos con que lo que dijeron, alguien dijo otra cosa con guitarra, el otro dice, mira, aquí no hay plata, pero cuando se dijo, nosotros creímos. Hugo, sí, pero yo no le echaría la culpa a los votantes, a los electores. Yo digo que las personas nobles primero hacen, luego dicen, y nosotros votamos por personas que dicen. Sí, es que yo creo que también los partidos políticos tienen un rol. Ellos son los que llevan a estas personas a ocupar los cargos, ¿ya? Porque ocupan los espacios que tienen los partidos políticos. Entonces yo creo que también los partidos políticos deben hacerse cargo de la responsabilidad, porque por cada voto que reciben, también con la ley de partidos políticos, reciben ellos una cantidad de electores. Prefieren llevar a los buenos, los competitivos, no le importa que... Miren lo que pasó en el sur, que un conglomerado político llevó a de otro conglomerado político. Lo que les pasó, perdón. Entonces, antes no había financiamiento de la política, cuestión que también se debatió, se discutió, y antes había una caja negra en donde la derecha, acuérdese que en su momento le entregaba un zapato al pobre campesino y después, cuando salía a votar, le entregaba el otro zapato, y eso, estamos hablando de los años, no sé, 50, 60, no hace tanto tampoco. Entonces se ha ido avanzando. Yo creo que seguimos siendo el segundo país de América Latina menos corrupto, hasta Uruguay, después Chile. Eso hay que conservarlo y va a exigir mayores medidas de control. Pero ¿qué pasa cuando están todas las medidas de control? Y sin embargo, ante dos jugadas muy similares, ¿ya?, con vista con fair play, la justicia en una ciega y en la otra no vio nada o no quiso ver nada, ante casos muy similares. Entonces ahí también nuestros controles de los poderes que están instaurados, porque ahí yo me acuerdo de lo que usted siempre ha dicho de un ex panelista, que quién nos defiende de los que nos tienen que defender. Y ahí me acuerdo de eso, porque en el caso, por ejemplo, que supongamos que eran los concejales, que el tema era municipal, denuncian a un cierto alcaldesa o alcalde, y eso llega al TER, se hace la sanción y de pronto llega a sentencia o a sede judicial, y ahí que va quedando en nada, y otros casos, claro, verdaderamente resultan con lo que corresponde, pero otros no pasa nada. ¿Qué pasa ahí?
Entonces ahí hay mucho que aprender, hay mucho que sincerar también, pero no creo, porque aquí estamos con poderes muy fuertes, así que hay cosas que son demasiado fuertes en recursos, en plata, en poderes fácticos, políticos, de todo tipo. Entonces la cuestión no es tan simple, y por eso ciertos ciudadanos que esperamos hacerlo bien, vamos a estar siempre desde la perspectiva de poder ayudar y que esto sea transparente, y sobre todo en todos los niveles que uno siempre va a trabajar en esto, pero se necesita también que exista un consenso público, porque otro problema que hay también es cuando los servicios públicos, ya sea un ministerio, ya sea un municipio, ya sea un consejo regional, entrega plata a privados, que nosotros hacemos transferencias hacia privados. Entonces ahí también hay rendiciones, hay mucha profundidad y mucho que ver. Y solo decir que la señora Dorothy lo que hizo fue cruzar 2 bases de datos, que no parece ser algo tan complejo, cumplió con lo que estaba establecido en la ley, y mire el medio resultado que consigue ella haciendo su trabajo para lo que está. Entonces a lo mejor hay que fusionar un par de bases de datos, revisar también por qué los bancos en Chile tienen listas negras, que no les permiten a la gente ni volver a sacar crédito, los tienen sentenciados, lo anulan. Entonces habría que abrirlo esto en varios niveles. No tan, yo creo que lo público sí, ya lo dije, que a lo público tiene que ser el doble o el triple de sanción, pero en lo privado también. Fíjese que hay una suerte de angustia hoy día en el gobierno, producto de justamente lo que usted señala, el tecnicismo. Hay una suerte de hackeo al sistema de seguridad. Ante ese tema que decía yo, ¿qué pasa cuando uno está viendo ahí que algunas cosas sí, otras no? ¿Y qué pasa cuando es el mismo presidente de la República el que hace una cena a todas luces equivocada, errada, desde lo administrativo, lo político? Dice que termina pagándola él, ¿y a quién le va a decir? ¿Cómo le va a decir? ¿Quién se atreve a decir? Es que ese es el tema. Lo decía muy bien Francisco hace un rato. El caso Lagos, cuando levantaron las manitos con Longueira, en fin, ahí tuvo un acuerdo macro para hacer probos. Los probos legislaron para hacer probos. O sea, uno dice, oye, eso pasa en Chile nomás. ¿Ah? Por eso nuestra constitución es así, un legajo, y Estados Unidos tiene una cuestión así, no es tema. ¿Fija? Por eso alguien con una secretaria llegó a los tribunales, el presidente de la República de Estados Unidos. Así funciona la cuestión cuando es seria. Aquí como que se ha convertido en una chacra. Entonces nosotros decimos de forma muy clara, si tenemos un aprendizaje y no reflexionamos respecto del aprendizaje, cito a Lagos, es inútil, es estéril, no vamos a tener los resultados, ¿verdad? Pero se convirtió en más peligroso aquello, ¿verdad?, cuando reflexionamos y no quisimos aprender. Todo el mundo se dio cuenta, tenemos el caso de los jarrones, los pertrechos, los trenes, un montón de cosas, las famosas revisiones técnicas que bien se ha dicho aquí, las dobles patentes de este país, los taxis colectivos, que eso me tocó vivirlo muy cercano, pero no hubo aprendizaje. Y eso es peligroso. Claro, reflexionamos, malo que existan dobles patentes, mala la corrupción del confort, etcétera, etcétera. Tenemos para escribir libros y libros de corrupción. Pero está esa reflexión sin el aprendizaje, y eso constituye un acto muy peligroso en política, querido Francisco. A ver, primero, llevándolo tal como lo llevó Mauricio a términos futbolísticos, y voy a ocupar el mismo ejemplo que ocupamos en un programa anterior del uso del VAR. Cuando una misma jugada, el VAR llama para cobrarle un penal a Colo-Colo, no llama a otro equipo, o para O'Higgins por la misma jugada. Correcto. Siempre nos sentimos perjudicados con las decisiones arbitrales versus los mal llamados equipos grandes de Santiago. Y por otro lado, creo que también es un riesgo cuando ocupamos grandes titulares con información parcial o inicial de una investigación y damos por cosa juzgada algo que está en primeras instancias. Me refiero a informes de Contraloría, que muy bien que se realicen, cuando se dice, y voy a poner un ejemplo también que me toca de cerca desde el gobierno regional de O'Higgins, donde dice miles de millones que no se han rendido. Entonces, lo primero que el ciudadano cree es que aquí se robaron miles de millones. Cuestión que no es así. Una cosa es que hayan
recursos no aprobados o no rendidos como correspondía, pero que está controlado cada peso que se está transfiriendo a instituciones públicas o a instituciones privadas. Otra cosa también es cuando un consejo municipal o concejales ponen una denuncia ante el TER, ante el Tribunal Electoral Regional, y hay un fallo en primera instancia, fallo que puede ser incluso apelable al Tribunal Calificador de Elecciones, y ese Tribunal Calificador de Elecciones tiene un fallo distinto en una segunda instancia. Por lo tanto, creo que siempre es responsable esperar hasta la última instancia judicial. Y voy a poner el mismo ejemplo que se puso acá, que hemos seguido recordando casi la retrofarándula regional con Bernardo Córdoba, el hombre del cartel. Donde aquí en Chile el apellido Tombolini en su minuto fue sinónimo de corrupción. La llevaba. Y más allá de los juicios personales que cada uno de nosotros pueda tener al respecto de ello, la verdad judicial en última instancia fue declarado inocente. ¿Ya? Y por lo tanto, también siempre es importante decir la verdad hasta el final, porque normalmente nos quedamos con el primer titular, con la primera foto, y eso puede matar públicamente a alguien, y que al final de los días, de cuando además esto corre más lento de lo que nos gustaría, así que un poco la prescripción también al revés, para declarar cierta inocencia demora muchos años, y eso también tiene costos personales importantes. Por supuesto, y lo hemos conversado muchas veces con Edison, este famoso subterfugio que se ocupa hoy día de, oiga, diga que usted es culpable y le damos unos poquitos días nomás y sale libre después y no se lo ocupe, si no da para tanto la cosa. No es así. No es así. O no debiese ser así. ¿Por qué? Porque usted hacía muy bien mención a la prensa amarilla. La prensa amarilla toma una frase, un dictamen de la Contraloría y lo publica y empieza, ¿no es cierto?, a generar una masa crítica inexistente. Y hoy día, como lo conversábamos también antes del programa, hoy día un reel de 20 usted lo multiplica en segundos. redes sociales. Las redes sociales hoy día son lapidarias respecto de un ser humano. Basta que alguien lo lleve, lo suba, lo linkee y lo empieza a repartir, y usted al otro día es perfectamente vilipendiado por la sociedad chilena. Claro, lamentablemente ahí hay un atentado contra la fe pública. La debida presunción de inocencia acá en Chile no existe. No. Acá hay un hecho, es una presunción de culpabilidad, y el inocente tiene que probar que no es culpable. ¿Ah? Y en eso también tiene gran culpa la justicia. ¿Ah? Llámese Ministerio Público, llámese Fiscalía, llámese tribunales. ¿No? Entonces, lo que decía la revisión del VAR, o sea, no hay una misma visión con respecto a hechos y delitos iguales que quedan sin la misma sanción. O sea, ¿cuántos Hermosillas existen en Chile? Conocemos uno. Y por casualidad, porque se filtró, como dijo el ministro de Hacienda, bueno, se nos fue que se podían filtrar estas cosas. ¿Ya? Bueno, la idea es esa, que la gente actúe con claridad, que tenga toda la información y que haya acceso a esa información. ¿Ya? No que estén haciendo las cosas escondidas. Pero me preocupa cuántos Hermosillas más existen en Chile. Porque aquí al momento de buscar sanciones, hay algunos que se las llevan gratis, ¿eh? Y otros que reciben pena, a lo mejor es lo que correspondía, pero porque a uno se le está penando y al otro no. No digo que deban quedar los dos libres, no. O sea, la sanción se aplique por igual. ¿Ya? Y bien que dentro de estos personajes que han caído, haya caído una ministra de la Corte Suprema. Significa que el tema puede ir avanzando más y no hay personas intocables, pero que ojalá que los intocables, esa intocabilidad corra para todos por igual. Gracias. Lo que corre para todos es el dios Crono. Nos pidió la hora. Queremos agradecer a nuestro panel. Hoy día los dejo invitados a los panelistas para el próximo programa. Fíjese que estuvo interesante. Agradecemos la sintonía, agradecemos que usted nos permita estar en vuestros hogares.
Y nos quedamos con las interrogantes de don Edison. ¿Cuántos hermosillas más hay en este país? Deben haber muchos más. Han sido más cautelosos a lo mejor. Y como programa y conjunto a nuestro panel, un saludo grande para las madres. Que tengan el mejor día, regocijadas en amor. Nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Gracias.